Buenos días, profe, buenos días a todos. Cordial saludo, buenos días. Buenos días. Cordial saludo, bienvenido. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, sí señor. Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, doctor. ¿Qué actividad realiza, Brian? Doctor, buenos días. Yo soy auditor en una entidad de salud, auditor de cuentas médicas. Ah, ya me habías contado El día de ayer ayer, sí, doctor. del tema de la seguridad social. Correcto. A veces yo recomiendo cuando yo dicto esa asignatura, porque hace parte de los cuatro bloques laborales, que son el individual, el colectivo, el procesal y la seguridad social. Dentro de los talleres que yo hago, los talleres alemanes que yo hago, les recomiendo a los chicos que trabajan en salud, por ejemplo, que no se hagan en los grupos de EPS, porque ustedes saben mucho de EPS, la tienen toda, la tienen muy clara, porque trabajan en eso, porque la normativa la tienen muy clara, muy definida. Entonces yo les recomiendo que se hagan en grupos de ARL o que se hagan grupos en pensiones o que se hagan en grupos de cajas de compensación o que se hagan en los grupos del, del impuesto a la equidad, con el fin de que cojan una información más amplia, un bagaje de información más amplio de lo que ustedes ya tienen. Es lo ideal, porque, bueno, no vale la pena. Por ejemplo, dentro de mi trabajo como abogado, manejo todo el contexto de derechos de petición y tutelas. Y, y voy a un curso de laboral, voy a un curso y me meto en derechos de petición y tutelas. Pues no estoy haciendo nada. Métase en demandas o métase en otros temas que le van a ampliar más el conocimiento científico, que es el que necesita uno para adquirir mayor conocimiento. Déjeme, yo reporto la clase a la rectoría, a la decanatura, y ya seguimos conversando. Bueno, doctor. Bueno, listo. Vamos a continuar.
Ayer encontramos algunos estudiantes que eran casi las 9:30 de la mañana y estaban pidiendo que les dieran la autorización para ingresar a la clase. Buenos días, doctor. Cordial saludo. Gracias. Doctor, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien. ¿Quién habla con esa voz toda de José. general de la República? José Rocha, doctor. Bienvenido, Jorge. ¿A qué te José. dedicas? José. Pues doctor, a aprender derecho, porque ¿qué más? Y en tu vida, Yo soy, no nos hemos presentado, la verdad, sí. Yo soy el compañero de curso. Soy el más veterano, creo, soy el más viejo ahí. sí, pero Soy administrador. déjate ver. Discúlpeme. Es que ya me está viendo, doctor. A ver, eso es un placer ver el estudiante. Sí, doctor. Entonces, pues, el tema, yo soy administrador de empresas de la vieja data. Sí, Estoy estudiando Derecho porque en lo que hago, en lo que me desempeño, en lo que funciono actualmente, pues había tenido que contratar abogados externos para que me ayudaran, me colaboraran en los temas que me llegaban de las diferentes y pequeñas empresas que yo asesoro, ¿verdad? sí. Y entonces, pues ya estoy metido aquí en el cuento y ya vamos para quinto. Entonces aspiramos a sacar esta carrera adelante y poder sacar con éxito lo que pretendo hacer. No, bienvenido, bienvenido, José, bienvenido a este mundo jurídico que para nosotros los independientes ni mucho menos es fácil. Este es un tema, conseguir la clientela no es fácil. sí, doctor. Esto de conseguir la clientela para uno poderla asesorar no es ni mucho menos fácil. Es correcto, cierto, doctor, sí, señor. Entonces, ahí vamos y con gran expectativa, como decían algunos de los compañeros presentes y aún los ausentes que han estado, pues las expectativas que tenemos todos en conjunto pues son grandes y tenemos que aprender día a día de lo que es la maravillosa carrera del derecho. Sí, este tema es el tema jurídico, es un tema que tiene doble vía. Sí, doctor. Se dice que más o menos entre un 30 a un 40% es el aporte que hace la institución, que hace el docente. Paulita, Alejandra, qué rico ese café, no lo he podido probar hoy. Profe, qué pena que si le das acceso a Andrea Santos, que quedó por fuera. Le damos a todos, pero yo ya creo, ¿Sí? sí, pero yo creo Ya. que ya Ya entró. entró. Ya, Sí, ok, profe, qué pena, gracias. ok, Qué ok. pena. Es que estaba buscando la forma de que todos puedan entrar a la hora que se les dé la gana, que no tengan que depender de mí para asistir a la clase. Entonces le decía, dentro de este marco, ay, qué feo, que no logro que entren todos a admitir, bueno, porque me distraigo, bueno,
decía que la educación universitaria tiene dos vertientes, tiene doble vía. Una es que la institución como tal y el docente y los docentes colocan más o menos un 30 o un 40% de conocimiento científico al estudiantado en general. Y el otro 40% está combinado en la investigación que hacen los estudiantes y el trabajo de campo. O sea, esa experiencia que van cogiendo los estudiantes realizando actividades jurídicas. Por ejemplo, el estudiante en esta asignatura va a ver contratos donde vamos a tener en la mano un sinnúmero de contratos de arrendamiento, de compra-venta, contratos de prestación de servicios, contratos de leasing, contratos nominados, contratos innominados, pero esa es la base. Pero ya cuando uno tiene que investigar qué son las arras, qué son las cláusulas penales, esa es una parte, y la otra parte ya es la ejecución del contrato, porque muchos podemos tener la posibilidad de hacer un contrato. Entonces, esa elaboración del contrato hace parte del trabajo de campo, porque es realizarlo, ubicarle el nexo causal, las partes, ubicar el tipo de contrato, y eso es lo que hace que el aprendizaje sea al 100%. Entonces, pretender que la institución como tal brinde todo el conocimiento científico no lo hace ninguna universidad del mundo. Una parte es la investigación del estudiante, más ya el trabajo de campo, lo que nosotros denominamos ese trabajo de la práctica como tal. Bueno, y así sucesivamente en las diferentes jurisdicciones del derecho. Cuando yo hablo de jurisdicciones, son la clase de derechos. Entonces tenemos el derecho comercial, que es el que estamos ahorita asentados. Tenemos el derecho civil. El derecho civil se divide en dos, que es el civil general y el civil familia. Tenemos el derecho penal, tenemos el derecho administrativo, el derecho laboral propiamente dicho. Entonces, cada derecho tiene su código, porque, como les decía ayer, la legislación en Colombia está arreglada y está plasmada en unos códigos. Por consiguiente, se llama un derecho positivo. Ese derecho positivo es aquel que está plasmado en los códigos. Entonces, vamos nosotros a ver como primera medida que nuestro renglón importante en esta asignatura es el código de comercio, porque vamos a ver contratos comerciales. En razón a eso, entonces podemos traer por analogía, escúchenme bien ese término y váyanlo a ir escribiendo en sus apuntes con rojo. Analogía es traer legislaciones de otras jurisdicciones para ser aplicadas en
el trabajo que estoy realizando. Ejemplo, un contrato que están demandando, puedo declararlo como un contrato de falsificación de documento privado porque fue modificado. En ese momento tendría que ir a la jurisdicción penal o traer legislación penal para involucrarla dentro de la demanda que estoy presentando. Esa es la analogía. Por ejemplo, hay un tema que se llama el contrato civil de prestación de servicios. En el desarrollo del curso vamos a ver que todas las actividades comerciales se requieren de hacer contratos. Alguien se inventó que para los particulares, para los, digámoslo, empleados, para que lo identifiquemos, para aquellos empleados que no se llaman empleados, vamos a hacer unos contratos de prestación de servicios con el fin de que el empleador que no se llama empleador se ahorre el pago de las prestaciones sociales y la seguridad social. Entonces le llaman un contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios es el mismo que se usa, por ejemplo, el que suscribe un edificio con la agencia de la empresa que hace el suministro de personal para la limpieza de las áreas comunes. El contrato lo suscribe la empresa con el conjunto residencial. Entonces, en ese contrato, la empresa le dice al conjunto residencial, yo le suministro el personal, pero al mismo tiempo yo me hago cargo de la seguridad social y de las prestaciones sociales, de tal manera que está deslindando al conjunto residencial de una obligación de tipo laboral. Ese sería un contrato de prestación de servicios. Y el Estado cogió ese contrato y se lo hace firmar, por ejemplo, a nosotros, los asesores jurídicos. Y nos dicen, vamos a hacer un contrato de prestación de servicios donde le vamos a pagar 6 millones de pesos, donde usted, abogado, tiene que pagar la seguridad social y dentro de los 6 millones de pesos está inmerso el pago de las prestaciones sociales. Cuando uno va a mirar realmente cuánto le están pagando por su trabajo, se va a dar cuenta que es por ahí 3.500.000. ¿Por qué? Porque tiene que uno asumir las prestaciones sociales y debe pagar la seguridad social. Con un agravante que uno tiene que pagarla sobre el 40% del valor del contrato. O sea, tiene que pagarla sobre 6 por 4, 24, 2.400.000 y pagar seguridad social a esos valores, estamos hablando de por lo menos 800.000 pesos. 800 menos 6 millones, ya estamos como en 4.200. Menos las prestaciones sociales, yo creo que ni siquiera 3.500.000. Y esos son los famosos contratos de prestación de servicios que vemos que los ejecuta el mismo Estado. Por eso, la normativa jurídica desde el punto de vista del derecho laboral. Entonces, ¿qué dijo? Aquellos contratos de prestación de servicios que reúnan los 3 elementos fundamentales, como son subordinación, horario, que preste el servicio directamente la persona,
y una parte salarial, una parte de sueldo, el juez lo puede declarar como un contrato realidad. Ese contrato realidad es la transformación, es la fusión del contrato de prestación de servicios comerciales en un contrato laboral y se declara un contrato realidad para que el empleador, porque ahí sí nace la figura de empleador, le cancele al trabajador, porque ahí sí aparece el trabajador, le cancele las prestaciones sociales y haga los aportes a la seguridad social. Ese es el famoso contrato realidad, que ustedes, si ya vieron laboral colectivo, el docente les debió haber explicado minuciosamente este tema. No con la carrera que yo lo hice ahora, no, sino ya de una manera minuciosa. Eso sería en el término de esos contratos de prestación de servicios. Tenemos los otros contratos que los vamos a detallar, los vamos a mirar porque ese es nuestro tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? Tenemos el objetivo general que al finalizar el módulo, el alumno debe contar con las herramientas básicas para identificar las figuras, y elementos que estructuran el contrato, el derecho comercial. Entonces, ya vamos a mirar todos los elementos del contrato, porque si bien es cierto, conocemos el contrato laboral. Hoy hicimos un recorderis del famoso contrato de prestación de servicios y la gravedad que tiene un contrato de prestación de servicios. Es un contrato que si no se sabe manejar puede ser bastante oneroso para la contraparte. En la institución donde yo trabajo, antiguamente la administración de las empresas y mi querido amigo Jorge, Jorge, el administrador de empresas, está conectado. Jorge. José, doctor. José, doctor. José, el señor mayor. Sí, señor. José Guadí. Bueno, él no me deja desmentir de lo que voy a decir. Antes del año 91, antes de la reforma constitucional, los empleadores y los comerciantes manejaban la administración de las empresas de una forma tal que era como de su acomodo personal, a su libre albedrío. En esa época no existían periodos de prueba, alegaban que no tenían contratos, le pagaban a la gente lo que querían, no los afiliaban a la seguridad social, decían que las prestaciones sociales las pagaban cuando se les daba la gana, si es que querían, en fin, etcétera, etcétera. A raíz de la reforma del año 91 de la Constitución Política, las clavijas fueron apretadas y el sistema jurídico en Colombia se modernizó. Por eso hablamos de la época antes de la Constitución, antes de la reforma constitucional y después de la Constitución Política de Colombia. Es tan así, pues que veamos que, por ejemplo, la Constitución fue creada en el año de 1886 y apenas en el año 1991 hicimos una reforma. Veníamos de un atraso jurídico impresionante.
Afortunadamente, estos mandatarios de la época consideraron hacer una reforma. Que si bien es cierto, hubo reformas que fueron benéficas para ellos, porque ellos son los dueños del país, también benefició a mucha gente. Dentro de esos beneficios tenemos, por ejemplo, que vincularon, insertaron dentro de la Constitución Política de Colombia los derechos humanos. Esos artículos que nosotros vemos del 11 al 41 en la Constitución Política de Colombia no son otra cosa que los derechos humanos. Pero los derechos humanos solamente tienen aplicación en el exterior. En Colombia se aplican los derechos fundamentales. Entonces, en esas reformas vemos cómo a partir del 91 aparece la Ley 100, se reforman las pensiones. Hubo muchas personas que a los 50 años ya estaban pensionados. ¿Por qué? Porque vino esa transformación y entonces la gente que estaba próxima a pensionarse antes del 91 dijeron, ¿y nosotros qué? Entonces dentro de esa reforma apareció que esas personas les iban a contabilizar el tiempo y por eso hubo mujeres que a los 50 años ya se pensionaron. Hubo un beneficio para los trabajadores. Entonces, ahí empiezan a aparecer este tipo de modelos de contratos que hemos hablado, donde el mismo Estado, sabiendo que es bien oneroso, pues lo sigue realizando porque no hacen los nombramientos para que esos contratistas se conviertan en funcionarios públicos o les hacen un contrato laboral para que sean trabajadores del Estado y gocen de los beneficios de las prestaciones sociales, de la seguridad social, porque a los gobernantes no les interesa, porque los gobernantes lo que quieren es estar manejando los votos del pueblo a través de esos contratos. Si ustedes ven en la época electoral, venga, votemos por X, votemos por Y, que ahí de pronto podemos tener un contratico laboral. Y le dan a uno un contrato por 9, 10 meses. Y lo llevan a uno a trabajar, y entonces uno dice, qué berraquera. En el fondo sí, porque de alguna manera beneficia la economía de esa familia. Pero por otro lado no, porque la persona realmente está ganando relativamente poco frente a la gran responsabilidad que está adquiriendo. Entonces, cuando nosotros cogemos esos objetivos de los contratos y vamos a conocer la esencia de los contratos, es donde nosotros vamos a tener una identificación plena de los contratos. Vamos a saber qué elementos debe llevar los contratos para que las partes dentro del debido proceso, dentro del derecho a la igualdad, no sean contratos ventajosos, no sean contratos leoninos. Un contrato leonino es aquel que tiene cláusulas abusivas, cláusulas que perjudican al uno y benefician al otro. Entonces, dentro de los contratos, deben ser unos contratos dentro del marco de la ley, del debido proceso, del derecho a la igualdad, para que no se puedan declarar a futuro con nulidades. Eso es lo que nosotros vamos a ver dentro de este módulo. Decimos que esos objetivos deben ser específicos, conocer cada uno de los elementos esenciales de la naturaleza y poder redactar elementos
accidentales en contratos regulados por el derecho mercantil. Y nosotros los abogados, lo decía ayer, que nosotros los abogados, lo primero que tenemos que hacer es un contrato de mandato, un contrato civil, un contrato mercantil de mandato. En ese contrato debe quedar plasmado las partes, vamos a plasmar los derechos y las obligaciones de las personas. En ese contrato de mandato es muy oportuno que para mañana, atención mis queridos estudiantes, para mañana, cada uno de ustedes va a redactar ese contrato de mandato, ese contrato que va a ser entre el abogado y el cliente. Claro, ustedes lo van a encontrar en Google. Claro, dentro de la investigación ustedes lo van a encontrar en Google. Pero el contrato, ustedes lo van a transcribir a mano. Lo van a hacer a mano. Ese mismo contrato que encontramos en Google o ese contrato que tenemos en la casa guardado porque algún día hicimos un contrato con un abogado, ese mismo contrato lo vamos a transcribir a mano. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el estudiante, al pasarlo a mano, va a tener la posibilidad de tener una aprehensión del conocimiento científico de mejor manera que simplemente leerlo del Google o leerlo en físico. Entonces, allí es donde empiezan estos talleres alemanes, donde el estudiante tuvo la oportunidad de escribirlo o lo quiere redactar a su manera, redáctelo. Coge un modelo y lo redacta a su manera, lo puede hacer. Y eso es lo que realmente queda en los confines de las mentes de los estudiantes. Ahí es donde realmente el estudiante conoce el contrato, porque lo palpa, porque lo siente, porque tiene la oportunidad de desarrollarlo. No es lo mismo uno búsquelo en Google que uno haberlo hecho. Muchas veces yo les digo a los estudiantes, hagamos un poder. Ah, doctor, pero es que el poder está en el Google. Perfecto. Y el día que usted como abogado necesite hacer un poder de urgencia y no ha tenido la oportunidad de hacerlo, no se ha dado esa oportunidad de hacerlo, ¿cómo queda frente a su cliente? ¿O cómo va a quedar en la notaría? ¿O cómo irá a quedar en el juzgado? Por eso es bien importante que nosotros hagamos ese trabajo manual, ese trabajo de campo. Nosotros somos constructores, nosotros somos arquitectos de nuestro conocimiento científico. Una persona que cultiva la tierra, él tiene que coger el azadón, abrir la tierra, sembrarle la semilla, volver a cerrar, para que más adelante vea el fruto de su tierra. Pero tuvo que invertirle tiempo, invertirle trabajo manual. Nuestro trabajo jurídico de los abogados litigantes es un trabajo manual y nace desde la construcción del poder y la construcción del contrato de mandato. Ahí empezamos a mirar desde el punto de vista del derecho comercial los contratos comerciales. Y les explicaba ayer, es que nosotros los abogados tenemos también que tener nuestros propios
blindajes con nuestros clientes. El cliente, al igual que el abogado, son seres humanos y en cualquier momento pueden fallar. Y les explicaba el tema de los honorarios. Se avecina diciembre. Ya la gente ya no miran al abogado porque se avecinó diciembre y el abogado no necesita plata. Si recogió plata en noviembre, bien, y en diciembre cejó. Y aparece el cliente por allá en enero o en febrero, a no ser que antes del cierre de la vacancia judicial programen una audiencia y uno le pueda reclamar al cliente, oiga, me debe 3 cuotas, me debe 2 cuotas, me debe la cuota, páguemela para ir a la audiencia. Decían por ahí que en el derecho penal es tan bueno trabajar el derecho penal y sobre todo cuando hay preso, porque las lágrimas en la cara aflojaban el billete del cliente. Esa es simplemente una paradoja. No me estoy burlando de absolutamente nada. Son esos chistes flojos y malos de los abogados. No es otra cosa, con mucho respeto para todos. Porque no a toda la gente le gustan los chistes. Pero dentro de la matización que se hace en la clase, se presentan este tipo de cosas dentro del mayor respeto al estudiantado. Bueno, teniendo ya como reconocimiento del objetivo general y específico de nuestro curso, entonces vamos a mirar cuál es la definición de contrato en la jurisdicción comercial y en la jurisdicción civil. Voy a colocar aquí una diapositiva chiquita que vamos a hablar de los procesales. Déjenmelo y ahorita les digo qué son los procesales. Procesales. Ok. Entonces, íbamos a retomar el tema de la definición de contratos según el Código de Comercio y según el Código Civil. Y después miramos los procesales. La definición del artículo 864 del Código de Comercio dice que el contrato es un acuerdo de 2 o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulaciones en contrario, se enteran celebrados en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados según el artículo 850 y 851 del Código de Comercio. El derecho es tan lindo que es la concatenación, es como un tejido de punto. Se va uniendo el uno con el otro. Entonces aquí, dentro de esta definición, decimos que el contrato es un acuerdo de voluntades de 2 o más personas. Y podríamos decir que son personas naturales o personas jurídicas. Vamos a recordar que las personas jurídicas son aquellas que tienen registrado su nombre en la Cámara de Comercio. Y las personas naturales son aquellas que no están registradas en la Cámara de Comercio, así como están ustedes y yo.
No estamos registrados en la Cámara de Comercio. Somos personas naturales. ¿Sencilla la explicación de personas naturales y personas jurídicas o amerita ampliarlo más? ¿Cómo se consideran hasta ahí? Bien, doctor, no, para mí no es Doctor, necesario. gracias. Bien, doctor, para una duda. Muy claro. Muy bien, doctor, gracias. Gracias, Paul Arbeláez. ¿Ese Paul de dónde es? Sí, señor, americano. Tú eres americano. No, señor, yo soy de acá, pero el nombre sí es americano. ¿Tú de dónde eres? De Bogotá. De Bogotá. Bueno, Sí, señor. pensé que tenías como pinta de costeño por allá de Valledupar. No, señor, Bueno, para nada. bueno, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, vamos a regular. Vamos a regular una relación jurídica. Cuando hablamos de regular, estamos hablando donde nacen los derechos y las obligaciones de las partes. Aquí es bien importante definir dos cosas. ¿Dónde nace el derecho de las personas? Entonces lo vamos a explicar de la siguiente manera. El derecho de las personas nace donde terminan los del otro. Vamos a colocar este ejemplo. Y ustedes ven esta tarjetita rosada. ¿Sí, señor? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a decir que los derechos de Paul empiezan aquí en la mano izquierda. Aquí empiezan los derechos de Paul y terminan en la mano derecha. Esos son los derechos de Paul. Empiezan en la mano izquierda y terminan en la mano derecha. Entonces, los derechos de Yelmira Quiroga, los derechos de Yedelmira Quiroga, empiezan aquí, donde terminan los de Paul, en mi mano derecha. Aquí empiezan los derechos de ella. ¿Sí vieron el cambio que hice? Donde terminan los de Paul, inician los de Yelmira. ¿Es claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso nosotros decimos que dentro de las características de la ley, esos derechos son universales, porque son del territorio nacional. Y fíjese que nosotros siempre hemos hablado de los derechos fundamentales. Ayer y hoy hablamos de los derechos fundamentales. Jamás hablamos de los derechos humanos, porque en Colombia, como las características de la ley, es que la ley es universal, es para Colombia. Entonces, utilizamos los derechos fundamentales. Son inalienables. De modo pues que nadie puede pisotear, quitar, rapar, hurtar, separar los derechos individuales de cada persona. Los derechos no prescriben. El derecho a la vida no le prescribe a la gente. El derecho a la salud, el derecho a la vida digna, no prescribe. De modo pues que una persona que tiene 70 años no tiene derecho a trabajar si no es pensionada, y así sea pensionado no tiene derecho a trabajar si tiene la salud y la capacidad para hacerlo. Lo puede hacer porque ese derecho
no le prescribe. Los derechos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar al derecho a la vida digna, al derecho a la igualdad, que porque soy una persona de la tercera edad no tengo derechos. La Constitución Política de Colombia protege más a los niños, a las mujeres cabeza de familia, a las mujeres en embarazo y a la tercera edad. Cuidado, nos metemos con esos renglones porque nos va mal. Porque las características de la ley son esas. Entonces, frente a eso es lo que nosotros estamos regulando, ese contrato. Y creamos derechos y obligaciones. Y ya vimos dónde nacen los derechos y simultáneamente nacen las obligaciones. Podemos traer un ejemplo donde podemos decir que en qué momento el individuo adquiere los derechos. A ver. Pongámosle lógica. Al momento de nacer, profe. ¿Quién dijo? Yo, Diana Arana. ¿Por qué dice eso, Diana? Porque al momento, digamos, al momento de ya ser parte, ¿sí? Como del, no sé, como del país, ya nacer como tal, ya naces con unos derechos. O sea, solo el hecho de nacer ya tienes consigo unos derechos. Bueno, bien, Dianita. Pero entonces agrégale que el individuo debe nacer vivo, porque los muertos no hablan. Los muertos no adquieren derechos y obligaciones. Sí, él le agrega solamente desde el momento que el individuo nace vivo, adquiere derechos. Muy bien, Diana. Eso estamos hablando de Código Civil, que es muy amplio. Ese Código Civil es... ¿Y cómo les parece que ese Código Civil, en grado sumo, en el mundo del litigio, es el derecho que más se usa? Es el derecho que más demandas tiene. Casi que uno aprende derecho civil por inercia. Lo ve en la universidad y en el mundo del litigio lo sigue manejando como por inercia. Claro, podemos ser especializados en laboral, en penal, pero en cualquier momento del desarrollo del ejercicio jurídico tenemos que ir al Código Civil y a los procesales, que los vamos a ver ahorita. Ok. Entonces, ahí también dice que extinguir la obligación. ¿Cómo se extingue una obligación? Cuando hacemos un contrato de transacción. Ese contrato de transacción se utiliza en el derecho laboral y en cualquier derecho lo podemos utilizar, porque ese contrato de transacción es igual a un acta de conciliación, pero tiene mayor valor jurídico el contrato de transacción cuando, por ejemplo, antes del fallo, las partes, ya sabemos quiénes son las partes: demandado, demandante. En un contrato las partes son el contratante y el contratista, en un contrato comercial. Porque en un contrato laboral las partes son empleador y empleado. Eso es lo que se llama el nexo causal. En otras partes lo llaman arrendador, arrendatario.
le van dando unos nombres de acuerdo a la naturaleza del contrato. Y se llama el nexo causal. Ese nexo causal son las partes. Si estamos en proceso, uno es el demandado, el otro es el demandante. Si es simplemente en el contrato, entonces si es un contrato de arrendamiento, arrendador, arrendatario. Doctor, Sí. pero discúlpeme la pregunta. Digo. Usted dice que contrato de transacción es igual a un acta de conciliación. Sí, sí, Ok, sí, señor. Y ya te explico por qué. listo, doctor, gracias. En ese contrato de transacción, vamos a extinguir la obligación. Las obligaciones se extinguen por el pago total de la obligación. Entonces, vamos a hacer el contrato donde las partes, el demandado, el demandante, el contratante, el contratista, manifiestan, incluso bajo la gravedad de juramento, que han pagado en su totalidad la obligación. Y el otro ha recibido a entera satisfacción el pago de la obligación, el pago de lo pactado. Y dentro de ese contrato queda plasmado que le van a avisar al juez para que el juez termine el proceso sin fallo y sin declaración de pago de honorarios o intereses moratorios. Lo firman, lo autentican, hacen un auto, hacen un memorial, lo pasan al juzgado y el juez, cuando el oficio entra al despacho, el juez está en la obligación de dar por terminado el proceso porque fue una voluntad de las partes plasmado en un contrato de transacción y está adjunto el contrato de transacción. Entonces, en los consultorios jurídicos, por ejemplo, en el consultorio jurídico de Universitaria de Colombia, se levanta un acta de conciliación que está enmarcada dentro de la ley 840 y que hace tránsito a cosa juzgada. Igual, si no se cumple con el acta, porque en el acta pueden pactar que el pago se va a hacer en 2 contados. Se hace el primero, pero el segundo no se realiza. Esa acta, pues, tiene mérito ejecutivo. O hace curso, hace tránsito a cosa juzgada. Pero la idea del contrato de transacción es que terminemos el proceso. Entonces, ese contrato es el que enviamos al juzgado y termina el proceso. Y así lo manifiesta el juez en su auto. Y recuerden ustedes que el auto es el medio de comunicación que tiene el despacho con las partes del proceso. Así como existe la plataforma en Universitaria de Colombia. La plataforma la plataforma web de la Universitaria de Colombia no es otra cosa que el medio de comunicación de la administración con los estudiantes. Ahí sacan circulares, ahí sacan reglamentaciones, ahí sacan descuentos, ahí sacan los plazos para las matrículas, todo aparece. En los autos es exactamente lo mismo. Es la forma como el juez
se comunica con las partes en el proceso. En ese orden de ideas, esa relación jurídica termina. Salvo estipulaciones en contrario, como hablábamos. Pueden transar en un momento dado que la obligación se va a pagar en 2 cuotas. La primera cuota se paga a la firma del contrato y la segunda se pagará un mes después. Y ese contrato de transacción se envía al juzgado y ahí esas estipulaciones en contrario, el juez no podrá darle fin, no puede terminar el proceso porque aún no se ha terminado de cumplir el mandato o no se ha cumplido la totalidad de la transacción. Entonces el proceso queda suspendido. Otro ejemplo. Como les dije, vinculamos parte por analogía para llegar a esos contratos de transacción. Ya vimos un contrato civil, ahora vamos a mirar un contrato de transacción desde el punto de vista del derecho penal. Igual, el juez dentro de la audiencia le solicita a las partes que si hay ánimo conciliatorio. En cada audiencia le pide le solicita a las partes que si hay ánimo conciliatorio. En una de esas audiencias, tanto la aseguradora como la víctima llegan a un acuerdo. Estamos hablando de unas lesiones personales en accidente de tránsito, que es del derecho penal. Entonces, llegaron a un acuerdo. Entonces, la aseguradora acuerdan el monto de la indemnización, pero la aseguradora, como es la aseguradora, ella necesita que le den un plazo de 30 días para que la víctima, el abogado de la víctima, desarrolle una documentación y tramite una documentación y la radique en la aseguradora para que la aseguradora pueda hacer el desembolso de la indemnización. Entonces el juez da un término de un mes. ¿Cuánto plazo necesita la aseguradora para pagar la indemnización? Su señoría, un mes, siempre y cuando el abogado de víctimas sea juicioso y cumpla con la entrega de los documentos. Ahí la aseguradora le gira como ordenen las partes. Y aquí aparece una vaina que ustedes van a aprender hoy. Cuando aparece ese tema de indemnizatorio, el abogado siempre entra como a dudar de su participación. Ese 30% que le corresponde al abogado, entonces uno le dice a la aseguradora y le dice al juez, en el momento de que está haciendo la transacción, le dice, señor juez, entonces que la aseguradora, por ejemplo, se pactó un monto de 1 millón de pesos o 10, para que sea más atractivo el ejercicio, 10 millones de pesos. Entonces, el 30% de 10 millones de pesos se lo consignen a la cuenta del abogado, o sea, 3 millones de pesos. Y los 7 millones restantes que se los consignen a la cuenta de la víctima. Eso queda pactado en la audiencia y eso es lo que vamos a pactar en el contrato de transacción. Y ese contrato de transacción lo firma el abogado de víctimas, la víctima y la compañía de seguro, que son los demandados para el pago de la obligación. Entrega uno ese contrato de transacción, la aseguradora paga
el abogado de víctimas tan pronto ha recibido su plata, está en la obligación de enviar el oficio al juzgado manifestándole al juez que es la aseguradora ya pagó la obligación y le adjunta el contrato de transacción. El juez inmediatamente cita la audiencia para verificar, sobre todo con la víctima que haya recibido su plata, que haya recibido la indemnización, y en ese momento finaliza el proceso. Entonces, fíjese cómo hemos hecho un ejercicio desde lo comercial, tocamos temas civiles y fuimos al penal por el tema de la analogía frente a los contratos de transacción. Y ahí finiquitamos nuestro tema del contrato. Y termino con este ejemplo. A ver, Alejandra Garzón levantó la mano. Dime. Discúlpeme, profesor. Buenos días. Bueno, Yo quisiera saber como tal los efectos de ese incumplimiento una vez hecha la transacción. ¿Cuáles son? ¿Y qué se podría hacer en caso de incumplimiento? a ver, si estamos hablando frente al tema de la aseguradora, que la aseguradora incumple la transacción, o sea, no paga, el proceso penal continúa. Porque el proceso no se termina, queda suspendido en el momento que se hace la manifestación de la transacción. Si la transacción se ejecuta, la compañía de seguros paga la indemnización, el proceso termina por aquel mandato jurídico que dice pago de la obligación. Cuando la obligación se paga, pues la obligación desaparece. Pero si no se paga, el proceso continúa. Puede que más adelante pueda llegar a otro acuerdo. Perfecto, el juez está en la obligación de aceptarlo. Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. Pueden hacer otra transacción. ¿Por qué? Porque la aseguradora en un momento dado no pagó porque en ese momento estaba ilíquida o tenía unos procesos administrativos, en fin. Pero si antes del fallo logran conciliar, perfecto. Porque es que uno no sabe qué puede pasar en el fallo. Entonces a veces es mejor pájaro en mano que mil volando. A veces es mejor conciliar antes del fallo. Listo. Javier, adelante. Doctor, muy buenos días. Cordial saludo. Bien, doctor, a ver, le cuento. En el tema de los contratos, pues he tenido una vaga experiencia con ese tema. Hace poco, pues, tuve un tema con un contrato de vigilancia, ¿sí? Hablo por el tema de la prescripción. Este contrato se realizó en el año 2009 aproximadamente, 2009-2010. Y el contrato pues terminó en el 2012, digamos que terminó hipotéticamente, pero ellos vinieron a demandar prácticamente en el 2018. Sí. Y demandaron la cláusula penal por incumplimiento en el pago de sus honorarios. Sí. El tema de la prescripción no me queda muy claro en los contratos, doctor. Bueno. Pregunta número 18 del parcial, ¿qué es la prescripción? Y lo vamos a narrar de la siguiente manera. Vamos a escribirlo por acá, para que no se nos olvide como pregunta del parcial. La prescripción. La prescripción es el tiempo que tiene el individuo para reclamar sus derechos. Esa es la prescripción. El tiempo que tiene
el individuo para reclamar sus derechos. Si vemos, por ejemplo, en el tema laboral, los derechos del trabajador prescriben a los 3 años. Inicia desde el momento de la terminación de la relación contractual y va hasta los 3 años. Si vemos, por ejemplo, el tema del cheque, un cheque prescribe a los 6 meses. Si vemos el tema de la letra prescribe a los 3 años. En Colombia, las obligaciones no son vitalicias, a no ser que sean del Estado. ¿Está claro hasta ahí la prescripción? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Y la factura a los 5 años, ¿no, doctor? Sí. Pongo ejemplos, pero ustedes lo amplían con el conocimiento que ustedes tengan. Entonces, el señor dice que el contrato se terminó en el año 2010. Él tenía plazo hasta el 2013 para reclamar. Y aquí no puede reclamar en el punto penal. Tiene que reclamar en el ordinario laboral, porque esa es la jurisdicción que dirime los conflictos de tipo laboral. Así se llaman honorarios. Tendrían que ir a la jurisdicción penal siempre y cuando se haya cometido una conducta ilícita desde el punto de vista penal. Por ejemplo, era una trabajadora y fue abusada sexualmente o violada por el empleador o por uno de sus representantes. Entonces cobran por un lado, el ordinario laboral cobran las prestaciones sociales y la seguridad social, y por el penal cobran la conducta punible del abuso sexual. ¿Le quedó claro, Javier? Sí, señor. Qué bello, ¿sí ve? Hicimos un mapa jurídico de un caso que llegó. Entonces tenemos que hacer el mapa jurídico para dónde vamos a coger, porque nosotros no podemos disparar en ráfaga. Vamos a denunciar penalmente a la persona. Listo, denúnciala. Y resulta que la fiscalía tiene doble función. 1, investigar. 2, acusar. Si dentro de la investigación encuentra que es un tema de la jurisdicción laboral, le archiva el proceso. Simplemente le hace un auto la fiscalía diciéndole a la parte que radicó la denuncia penal que es un tema de la jurisdicción laboral, por consiguiente el archivo el proceso. Listo. Pero si encuentra méritos para acusar, entonces es cuando lo llevan al control de garantías. Bueno, ok. Entonces hablamos de la prescripción. Es el tiempo que tiene el individuo para reclamar. Pero hablemos de otra cosa que simultáneamente puede aparecer ahí, que es la caducidad. Caducidad. Eso es caducidad. Eso ya lo debieron ver ustedes, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es caducidad? Sí, señor, eso lo vimos. También un tiempo. Las que caducan son las acciones. Los derechos prescriben, las acciones caducan. A ver, pero póngalo en cristiano. Es el tiempo, la caducidad es el tiempo que se tiene, pero para ejercer una acción. Póngalo en cristiano. Porque, a ver, sigue. Porque el texto lo puede decir ahí, el texto que usted puede estar leyendo, o el Google que puede estar leyendo, dice eso. Pero pongámoslo en cristiano. ¿Qué es la caducidad?
Pues, doctor, yo no estoy leyendo. O sea, lo tenía muy claro que las acciones son las que caducan y los derechos prescriben. Eso lo tengo supremamente claro. ¿Pero eso qué Entonces, es? si yo lo traduzco a que las acciones son las que caducan, las acciones son las que yo ejercito para hacer valer esos derechos. Entonces, las acciones serían las que caducan. O sea, también tienen un tiempo de caducidad. Es el tiempo que yo tengo para ejercitar la acción para poder hacer valer mis derechos. Bueno, déjelo ahí desde el punto de vista técnico jurídico, porque eso es. Así lo puede rezar el texto. Ahora lo vamos a poner en un concepto de un individuo de a pie. Lo acaba de decir una doctora que sabe de derecho, ahora se lo vamos a decir a un ciudadano de a pie, porque nuestra legislación está escrita en castellano y cualquier persona la debe interpretar, la tiene que interpretar. No es que lo que usted dijo no es cierto, no, sí, claro, perfecto, pero ahora lo vamos a convertir. Ese lenguaje jurídico, ese lenguaje técnico, jurídico, profesional que usamos nosotros los abogados frente al juez, pero ahora lo vamos a decir en un término cristiano, en un término del ciudadano de a pie. Entonces, la caducidad es el vencimiento de la obligación. Es el vencimiento de la obligación. Vence la obligación. De modo pues que si un señor al que yo le giré un cheque llega a los 6 meses un día a cobrar el cheque al banco, ¿el banco qué le dice? Señor, no le pago el cheque porque ya le caducó. Hay caducidad porque el cheque tiene una prescripción de 6 meses y hoy se cumplen 6 meses un día. Quiere decir que el señor que le giró el cheque ya se venció el plazo para pagar la obligación. ¿Es claro hasta ahí? ¿O Sí, no? profe. Es claro. Bien. Porque aquí el ejemplo que estoy, este dibujito que estoy pintando es justamente para ilustrar el tema. Déjame, Javier, ahorita hablamos. Entonces la prescripción es el tiempo, mírenlo acá en el ejercicio, la prescripción es el tiempo que tiene el individuo para reclamar el derecho. Entonces hablábamos que el cheque prescribe a los 6 meses. Prescribe a los 6 meses. Se tiene el cheque en la mano. Si usted no lo cobra, dentro de los 6 meses le prescribe, porque es el derecho que tiene la persona para reclamar. Cuando él va al banco y han pasado 6 meses, porque él llega a los 6 meses un día, simplemente el banco no lo paga y le dice, tiene caducidad. Quiere decir que se le venció el término de pagar la obligación. El que giró el cheque se le venció el término para pagar la obligación. Entonces la persona va donde el que le giró el cheque y le dice, venga, don Luis, es que resulta que yo fui al banco y el banco me dice que no me paga el cheque porque hubo una caducidad. ¿Será que usted me lo puede cambiar? Y ahí pueden pasar dos cosas. Que el señor de buen corazón le cambie el cheque para que el otro vaya y lo cambie en el banco, o simplemente el tipo le dice, viejo,
yo le pagué, usted no cobró su plata, yo ya no tengo velas en ese entierro. El otro le va a decir, entonces se va a robar mi plata y empieza el problema y tal. Pero realmente el tipo cumplió con girarle el cheque y en el momento que él fue a cobrar su cheque, estaba la plata. El que realmente no accionó la acción fue el tenedor del cheque. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Sí, doc. ¿Eso en qué asignatura lo vieron? Profe, casi en todas, o sea, en bienes, en todas nos han mencionado lo que es la caducidad y la prescripción, casi en todas las materias. Bueno, echémosle a esta preclusión un moradito. Vamos a hablar de la preclusión. ¿Alguien sabe qué es la preclusión? Como similar a como el tiempo para reclamar Vencimiento de como los un términos. derecho procesal en penal. A ver, Leonidas Mariño, ¿qué quiere decir? Doctor, según creo, la preclusión hace referencia al vencimiento de términos, ¿no? Explíquelo mejor, a ver, ¿a dónde quieres llegar? Es el colmo que a estas alturas, a esta hora, 9:17, la gente quiera entrar a clase. A ver, Leonidas. Doctor. Sí, estaba hablando con Leonidas. Le ayudamos a Leonidas, doctor. Es lo que es como el derecho que se pierde por el vencimiento de un término, ¿sí me hago entender? No le entiendo. Por no haberlo reclamado a tiempo. Bueno, ok. Lo que no quiero y no es sano es que los estudiantes, claro, estamos en virtualidad, yo no tiene otra computadora al lado, yo no llega y saca ahí en Google y ahí le aparece. Pero ustedes tienen que volverse unos profesionales eruditos. Y ser erudito es saber de todo un poquito. Nosotros es lo que en el derecho romano se llamaban los sabios. Cuando usted es un consultor, como lo soy yo, de una institución seria, de una institución de prestigio, y así no lo sea, así puede ser de una tienda de la esquina. Si usted es el consultor, llega a su cliente y le pregunta al abogado sobre un tema específico. Y de esa explicación que dé el consultor jurídico, el asesor jurídico, la persona puede tomar determinaciones y pueden ser unas determinaciones funestas y le puede causar una pérdida económica brutal. Entonces, fíjense ustedes que nosotros, los abogados litigantes, los abogados consultores, no mantenemos con una tablet o no mantenemos. Profe, qué pena. Dime, Andreita. Qué pena con usted, profe. Es que Ana Juliana estaba en clase y se le salió a las 9:16 cuando usted dijo que, pero pues ella no se acaba de escribir eso. Bueno, ok. Qué No pena. hay problema, que siga. Ay, pero me hizo perder el hilo. ¿De qué estábamos hablando? Ay, ¿sí ve? De que era
considerados como sabios, eruditos, que debíamos saber de todo un poco, Sí, y que bueno, cuando nos ok. consultan, Esto sí es Igual el tema de importante. la preclusión. Esto sí es importante. De los sabios. Exacto. Esto sí es importante. Porque es que uno se emociona y entonces uno ya se imagina en Roma, en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, y va construyendo esa tesis que ustedes necesitan saber. Pierito. Traten de no interrumpir el diálogo, porque se rompe la esencia de lo que se quiere hacer. Entonces, nosotros no tenemos esa computadora ahí. Entonces nosotros tenemos que conocer el concepto, manejarlo, porque hasta allá ustedes van a llegar. Así como he llegado yo, ustedes también van a llegar. Por eso en esta clase, así nos equivoquemos. Así nunca vamos a hacer el ridículo. Pero me gusta más que las expresiones sean de ustedes, que sean salidas de su cerebro, de su conocimiento. Porque eso es lo que ustedes necesitan. Yo no, porque yo lo practico, yo lo hago. Ustedes necesitan aprender a ser consultores, a ser eruditos, a tener el conocimiento jurídico a flor de labio. Ustedes se han dado cuenta que yo en estas horas que hemos hablado no hago uso de la norma. Y a eso van a llegar ustedes. Ese es el propósito final de este docente especializado en docencia, en educación superior. Que ustedes puedan decir tranquilamente, doctor, la preclusión es el vencimiento de los términos jurídicos, como lo estaba expresando mi compañero. Es el vencimiento de los términos jurídicos. Ejemplo, en un auto, cuando se radica una demanda, el juez le inadmite la demanda y saca un auto diciéndole, doctor Niño, le inadmito la demanda por esto, esto, esto y esto. Y le doy un plazo de 5 días para que subsane. Entonces, pues, si yo voy al juzgado y hoy y veo el auto donde me dicen que tengo 5 días para subsanar, a ver, mis queridos estudiantes, ¿cuándo se me vence ese plazo? Hoy salió el auto y me dice, le damos 5 días de plazo para que subsane. ¿Saben contar esos términos? Javier. A partir del día siguiente, doctor. A partir del día siguiente. Se empiezan a contar los 5 días. O sea, días hábiles siguientes, el día hábil siguiente a la... ¿cuándo se me vence el término? Sería para el martes. Si sale el 10, tenemos hoy a es 30 de octubre una martes, deuda total de a partir del miércoles se empieza a contar el primer día. Qué pena, interrupción, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Cuándo se me vence el término? Doctor, yo digo que el martes. El Contando martes. los 5 días, contando los 5 días hábiles a partir de mañana. El martes 18, ¿correcto? El miércoles 18 porque el lunes sería festivo. Exacto. El 18 se me vencería el término. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Señor.
¿Es claro hasta ahí? ¿Hasta el 18? Sí, señor. Señoras y señores, ¿qué pasa si el abogado llega el 19 con la subsanación de la demanda? Rechazo completo. ¿Qué pasa si el abogado llega el 19? Da lugar a la preclusión y se da por terminado. Precluyó el Da proceso. lugar a la preclusión y Precluyó. por terminado. Ojo, mi querido, Precluyeron los términos. ojo, mi querido estudiante que decía rechazo. Yo le estaba preguntando es por el término precluyó. Le precluyó. ¿Por qué? Porque usted tiene, la preclusión es el tiempo que usted tiene, el término que tiene para corregir, para subsanar, para ampliar la información, porque ese es el término que le da el juez dentro del proceso. Entonces la respuesta es, si él llegó el día 19, le precluyó la acción jurídica. ¿Listo? Profe, Ahí qué sí, pena. ahí hicimos un recorderis de lo que ustedes ya habían visto. Qué pena con usted, profe. Siempre se cuenta, en este caso, se cuenta en días hábiles. Sí, el día siguiente. Ok. El día Inicia el día siguiente el día siguiente de la notificación. De modo pues que si tú llegas al juzgado el día 17 y te notificas, ya llevas 4 días en términos. Muchas veces ha sucedido el caso que uno llega el día 18. Llegó uno, vamos a ese juzgado a ver qué ha pasado. Llegó uno el 18 a las 2 de la tarde. Pucha, se está venciendo el término para subsanar. Pues tiene un par de horas porque el juzgado lo cierran a las 5 para subsanar. Entonces se recomienda que los abogados litigantes por lo menos deben ir a los juzgados a hacer revisión. Por lo menos 3 veces a la semana. Mire que estamos aprendiendo procedimiento, vigilancia procesal. Debe uno ir para que no le pase eso, porque uno llegó el 18 y a las 2 de la tarde, si va a ir a visitar juzgados, mi hermano, pues ese día póngase los tenis y póngase a recorrer juzgados si es que tiene muchos procesos. Ahora, muchos abogados se confían demasiado en sus dependientes judiciales. Y los dependientes judiciales, pues, son estudiantes de derecho, son mensajeros. Entonces, ellos de una forma deshonrosa o de una forma irresponsable le hacen creer a uno que van a los despachos a mirar los procesos y resulta que no van. Y ahí es un problema bien grave porque es el abogado el director responsable del proceso. Ok, entonces la causa es que le precluye. Y el efecto es lo que decía el compañero. El efecto es que inmediatamente el despacho, eso entra al despacho y el juez saca el auto rechazando nada. No hay tutía que vaya. Y más pendejo el juez si le acepta el día 9, el día 19. Pero si la contraparte es ágil y astuta, cuando él va a contestar la demanda y ve que hubo la subsanación, pues uno revisa la subsanación, el término que dieron, y en un momento dado uno se da cuenta si es que eso, perdóneme, fue el 18 y el juzgado la recibió el 19 y la aceptó. Esa es una nulidad. Entonces, ahí es donde aparece un vicio, donde aparece que uno puede presentarle al juez esas excepciones previas
que afectan el proceso para que en la primera audiencia de trámite termine el proceso y lo reinicien. Y de hecho, si hay medidas cautelares, embargos de cosas, pues se desembargue todo y se sepa que lo embargaron a uno y uno puede tomar medidas rápidas para poderse proteger. Pero esa es la agilidad jurídica, procesal que tiene el abogado. El poder, no revisa el poder. Hay muchos abogados que como nunca han hecho el ejercicio de hacer el poder a mano, no saben que lleva un poder, porque muchas veces van a las oficinas que quedan ahí alrededor de los juzgados. O sea, hay mucha oficina ahí alrededor de los juzgados. Entonces el abogado le dice, venga viejo, hágame este poder. Le pagan 5.000 pesos, sí. Pero el abogado como tal no sabe hacer el poder. Muchas veces el abogado ni sabe hacer la demanda. Por eso nosotros jodemos mucho, perdónenme la expresión, molestamos en los temas de procesal laboral, por ejemplo, en lo que yo dicto, en la exigencia de hacer la demanda. Por ejemplo, el doctor Milton, allá en el consultorio jurídico, él aprieta mucho con los temas cuando son, por ejemplo, liquidación de prestaciones sociales, porque los estudiantes no la saben hacer, porque durante todo el ejercicio de la carrera, por ejemplo, el doctor Niño, cuando le toca eso, se desgañota exigiendo. Y si es en la presencial, peor. Porque él dice, o salen aprendiendo a hacer liquidaciones, o aprenden o aprenden. Y el examen final es una liquidación. Y los sienta ya y los pone a habilitar. Porque él lo que necesita es que esos abogados aprendan. Porque para eso pagan. Porque es que de lo que pagan, ustedes me pagan a mí el salario. Y mi responsabilidad social es esa. Otros van a decir, uy, tan lambón, uy, tan lámpara ese maestro. No, pero es que es así. Alguien en este país tiene que ponerle importancia a lo que hace. Hay otros que dicen, me metí de profesor porque es que no tengo nada más que hacer. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser docente especializado. Esto lo lleva uno en la sangre. Esto le nace. Entonces, mis queridos estudiantes, lo hemos aprendido de esa manera. Lo que es el tema de la prescripción, la caducidad, la prescripción, la caducidad y la preclusión. De una pregunta que hizo un estudiante, salió la pregunta 18 del parcial. Bueno, vamos entonces a hablar. Profe, qué pena. Entonces, es que para saber si lo escribí bien. Entonces, en la preclusión, si se vence ese término, ¿precluye el proceso o el acto? No, el proceso. El proceso, se acaba, sí, finaliza. Aquí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Porque tenía un tiempo para la defensa. Este es el derecho a la defensa, este es el debido proceso. Si el juez lo acepta, la parte, cuando conteste la demanda, pues tiene que darse cuenta y presentarle al juez esas excepciones previas que afectan el proceso. Y esa es una de las que afecta el proceso. Es nulidad. Y si el juez continúa, con el hierro jurídico, presenta un recurso para que el superior siguiente decida sobre esa decisión. Entonces aquí nace otro tema. Que es la competencia jurídica. Y otros estudiantes estarán diciendo por ahí, no más, doctor, no más, porque eso se nos vino la avalancha encima de la competencia. Entonces, tenemos que mirar cuál es la competencia de acuerdo a la cuantía, a cuál juez le corresponde. Y si estamos hablando de un juez municipal, porque aquí en estos términos estamos hablando de la competencia en cuanto a la cuantía. Y si el juez
persiste en el hierro jurídico, presenta uno el auto, el recurso, unos recursos que se llaman recursos de reposición en subsidio de apelación para que el juez corrija. Y si no quiere corregir, entonces está en la obligación de llevar al superior, en ese caso sería el juez del circuito, para que ese juez dirima ese conflicto jurídico entre el despacho y la parte que la está solicitando. Pero eso no se lo come, ese cuento no se lo comen nadie. Eso no pasa, eso no sucede. Eso lo primero que mira el sustanciador en el juzgado es eso. Doctor, mire, le precluyó la acción porque la presentó a destiempo, para exclusión de archivo, porque es un problema menos. Tienen 3.000, 4.000 procesos y se van a enchicharronar con ese. No, eso no lo hacen. Están locos. Tienen que estar locos porque el sustanciador, eso lo revisa el secretario para después pasarlo al juez para que firme el auto donde archiva el proceso. Lo revisan como 3 personas y normalmente esos secretarios de juzgado llevan 18 o 20 años ahí sentados haciendo lo mismo. Y han llegado No se pasa. Sí, claro, eso no pasa. Listo. Okay. Gracias, qué pena. El Código Civil, en su artículo 1495, entonces describe la definición del contrato o convención. El contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese contrato las partes se obligan entre sí, la una con la otra, a dar. ¿Qué es eso? Vamos a vender un auto, entonces la parte es de dar. Yo te entrego el dinero y tú me entregas el auto. Es de dar. Yo doy el dinero, tú me entregas el auto. Yo te entrego el dinero y tú me entregas el apartamento, porque hicimos una compraventa del apartamento. Es de dar. Y la otra parte es de hacer. Entonces vamos a contratar a un maestro de obra o a un arquitecto para que me haga la pintura de mi apartamento. Me cobra tanto y tenemos un plazo estipulado dentro del contrato. Entonces él va a hacer a cambio de un pago que se le va a hacer. Eso es lo que narra el Código Civil. En el Código de Comercio crea derechos y obligaciones, que son los mismos derechos y obligaciones que ustedes adquieren cuando firman la matrícula académica, cuando ingresan por primera vez a la institución y se renueva la matrícula con el pago del módulo. Con ese pago del módulo, por ejemplo, ahorita los 50 estudiantes debieron haber pagado el módulo, porque esa es la obligación que tienen y el derecho de recibir la clase. Si los estudiantes no pagan, pierden el derecho, pierden la calidad de estudiantes activos, dejan de ser estudiantes de la institución. Por eso cuando se termina el módulo hay estudiantes que no han pagado y le piden a la universidad, ¿dónde está mi nota? La necesito. Necesito que me certifique que yo vi contratos comerciales con el doctor Alejandro Niño. Claro, usted la vio de una forma irregular, porque usted no pagó. Y al no pagar, pierde el derecho.
condensado en el artículo 864 del Código de Comercio. Ese es el Profe, qué ejemplo pena más con usted. claro. Ese es el ejemplo más claro de contrato. Sí, dime, Yedelmira. No, Andrea, qué pena. Buenos días, profesor. Ah. Yo tengo, o sea, para que me quede como para clarificar bien, en un contrato de transacción se generan derechos y obligaciones. Sí. Y en un contrato de convicción genera obligaciones de dar y hacer, ¿correcto? Sí, señora. Muchas gracias. Pero la Andrea. diferencia es que están leyendo es una definición de contrato contrato comercial y la otra es contrato civil. La diferencia es que en el contrato civil las obligaciones solamente es de dar, hacer o no hacer, en el otro se crea derechos y obligaciones. En ambos se crean derechos y obligaciones. Sí, 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 solo que en el civil es como dar, hacer o no hacer. Y en el comercial es como constituir, regular o exigir. Sí. Una relación jurídica. Ok. Pero fíjese que también tenemos en el comercial, que es bien importante, que muchas personas dicen que el único contrato que vale verbalmente es el contrato laboral. Y tiene una rigurosidad espectacular, y es verdad. La sola manifestación del trabajador que laboró para ese empleador es suficiente para presentar la demanda. No necesitamos ningún otro requisito. Es más, en derecho laboral no se necesita ir a una conciliación. No es mecanismo de procedibilidad. Con la sola manifestación y tener algunas pruebas, presentamos la demanda. En el derecho que nos atañe en este momento, encontramos el artículo 850, donde nos habla de la propuesta verbal. Esa propuesta verbal que estamos haciendo nosotros ahorita en la pandemia, porque resulta que nosotros no podemos ir a la institución porque la universidad está cerrada administrativamente, porque la universidad abrió, pero bajo llamada telefónica lo atienden a uno, le dan el cupo para uno poder ir. Entonces, no hay momento a que cuando uno consigna el valor de la matrícula del periodo, del módulo, les pidan el recibo o les pidan la renovación de la matrícula, porque así lo dice el reglamento estudiantil. Entonces, ese artículo 850 dice que la propuesta verbal de un negocio entre presentes debe ser aceptada o rechazada, porque mucha gente paga, pero no asiste. Entonces piden devolución de la plata. Y ese 850 es para eso. La propuesta verbal de un negocio entre presentes debe ser aceptada o rechazada. Si la persona, una vez le dieron la información de cómo son las clases virtuales y que tiene que tener una computadora y que le vamos a trabajar por el Zoom y que todo eso, y él va y consigna, está aceptando la propuesta. Después no tiene tiempo de decir, no me explicaron, porque casi que es bajo la gravedad de juramento que aceptó la condición. Entonces los estudiantes, para que no pierdan su plata, tienen 4 días para aplazar el módulo y para que esa plata se la puedan aplicar, porque esa es la condición que está diciendo acá. Más adelante vamos a tener que hacerle una lectura al Estatuto al Consumidor, a la 1148, donde habla del retracto. Vamos a ver si alcanzamos a ver ese Estatuto al Consumidor, porque es fabuloso, es fantástico. Sobre todo en un término que habla del retracto. Yo me puedo retractar del negocio, claro, pero tengo unos plazos. Y son 5 días después de haber hecho la consignación para decirle a la universidad, ya no quiero estudiar. Porque es que hay gente muy hábil que entra a estudiar y finalizando el módulo le dicen, oiga,
No quiero estudiar, devuélvame la plata. Claro. Y la universidad invirtió en plataforma Zoom, que lo vimos, más de 2 millones, 2.400, 2.500 dólares para que esta vaina funcione como tiene que ser para satisfacción de ustedes y del docente. Tiene que pagar el docente. Hay personal administrativo. Todo el personal que está detrás de nosotros, la técnica, los técnicos, los servicios públicos, los impuestos. Si le vamos a volver la plata a todo el mundo, ¿con qué nos pagan a nosotros? Ese es el artículo 850 que lo estoy haciendo mención así de tajante para que ustedes noten cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes. Profe, una pregunta. Dime, Paula. En el artículo 845 habla de la definición de oferta o propuesta y entiendo lo que leí, entiendo que la oferta o propuesta no se considera como tal un negocio jurídico, digamos un contrato, hasta que sea aceptada. ¿Sí entendí bien o...? Sí, la propuesta es la cotización. Tenemos nosotros la ley 80 de contratación pública, entonces el oferente presenta la licitación y en la licitación, ese documento cuando presenta la licitación simplemente es la oferta, pero debe ser aprobada la oferta para que se suscriba y se firme, Paulita, el contrato. Hay que suscribirlo. ¿Qué es suscribirlo? Hacerlo, ponerlo en blanco y negro, hacerlo. O sea, en el momento en que se firma y se suscribe por las partes, se convierte en un contrato. Claro. Y después se firma. Y se puede legalizar con la autenticación del documento en notaría. No es obligación. Con la sola firma se está dándole el protocolo al contrato. Y, Paulita, y la cotización o la oferta hace parte integral del contrato. Lo que usted ofertó hace parte integral del contrato. Entonces hacemos el contrato y hace parte integral la oferta. Eso es lo que habla ese artículo en la parte de arriba. Ok. Está buena la conversación. Qué conversatorio más bonito hemos tenido hoy. Porque estamos armando una pizza de qué tamaño. Le hemos metido todos los ingredientes de lo que hemos aprendido durante estos 4 periodos. Y es bonito porque el docente permite que así se equivoquen los estudiantes, vamos a ir perfeccionando el lenguaje jurídico. Vamos utilizando hermenéutica jurídica, o sea, herramientas jurídicas para el desarrollo de nuestro módulo. Y ese es el interés, ese es el propósito final, que los estudiantes realmente se puedan sentir orgullosos de qué es lo que están estudiando y para dónde van. El camino por recorrer no es ni mucho menos fácil. Bueno, en esta universidad pues, no es tan complicado graduarse como en otras que tienen que hacer preparatorios, que tienen que hacer la sustentación de la tesis. Es más difícil que el inglés, porque las directivas les interesa es más que los profesionales puedan salir al mundo laboral
a conseguir ese fruto que necesita para el desarrollo del país, para el desarrollo de sus familias. Entonces no son tan duros en los temas para la graduación. Claro, como todo, pues hay obstáculos y cosas, porque pues es que también son muy lapsos, y dentro de esa parte lapsa, pues también hay una serie de controles, que es lo que a la gente no le gusta, pero bueno, en fin, etc. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Mañana empezamos el tema de los procesales y continuamos con contratos generales. Si alguien quiere preguntar algo antes de retirarnos, con el mayor de los gustos. Pues doctor, yo iba a hacer era el comentario de que lo que estábamos hablando de la preclusión también tendría que ver con el debido proceso, porque estaría faltando al principio de igualdad o de equidad de las partes, que si le aceptan en términos que ya no aplican, a la contraparte debería ser considerada de la misma manera. Sí, se maneja más el término el debido proceso. En los procesales se maneja más el concepto del debido proceso. Ya que uno quiera en fundamentos de derecho hacer una argumentación mucho más amplia, pues va a los términos que usted utilizó y puede buscar sentencias que hablan sobre el tema para profundizar más ampliamente. Carlos Munar quiere hablar. Gracias. Con mucho gusto, Rocío. Carlos Munar. ¿Ponemos falla entonces? Bueno. Carlos Munar brilló por su ausencia. Listo. Si no hay más preguntas por ahora, entonces desearles un feliz día, que la pasen bien y nos encontramos mañana. La clase ha terminado. Feliz día. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Doctor, muchas Muchas gracias. gracias. Buen día.
Tengo que ponerlo otra ahí.